Probablemente has visto el símbolo. El círculo perfecto dividido en dos mitades entrelazadas. Una negra con un punto blanco. Una blanca con un punto negro. Yin y yang. Oscuridad y luz. Femenino y masculino. Pasividad y acción. Frío y calor. Es uno de los símbolos más reconocibles de la filosofía china, uno de los conceptos más influyentes que China jamás haya exportado al mundo. Aparece en camisetas, tatuajes, pósters de dormitorios universitarios, estudios de yoga. La gente que nunca ha leído una sola palabra de filosofía china puede explicarte que el yin y el yang representan equilibrio, dualidad complementaria, la interconexión de opuestos. Pero aquí está la pregunta que casi nadie puede responder. ¿De dónde viene este concepto? ¿Quién lo articuló primero? ¿Qué sistema filosófico lo produjo? Y si mencionas que proviene del taoísmo, entonces la pregunta obvia siguiente es, ¿quién fundó el taoísmo? ¿Quién fue el pensador que desarrolló esta filosofía que se volvió tan influyente, que moldeó el pensamiento chino durante más de 2000 años, que influyó en el arte, la literatura, la medicina, las artes marciales, la política, y que eventualmente se extendió a Japón, Corea, Vietnam y finalmente al mundo entero? La respuesta es Lao Tzu. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. Probablemente nunca existió. O más precisamente, existe enorme debate académico sobre si Lao Tzu fue una persona histórica real o una figura legendaria compuesta. Si el texto que se le atribuye, el Dao De Jing, fue escrito por un solo autor o compilado durante siglos, si los detalles biográficos sobre él son hechos o mitología. Si Lao Tzu era siquiera un nombre o simplemente un título que significa viejo maestro. Y sin embargo, real o legendario, histórico o mítico, Lao Tzu se convirtió en una de las figuras más influyentes en la historia china. El Dao De Jing que se le atribuye es uno de los textos más traducidos en la historia humana. Solo la Biblia ha sido traducida a más idiomas. Las ideas asociadas con Lao Tzu moldearon cómo millones de personas entendieron la naturaleza, la moralidad, el gobierno, el significado de la vida. Y la paradoja central de Lao Tzu es perfectamente taoísta. El fundador del taoísmo probablemente no existió, lo cual de alguna manera lo hace aún más taoísta, porque el taoísmo enseña que las verdades más profundas no pueden ser expresadas en palabras, que los nombres y etiquetas son ilusiones, que la sabiduría real viene de lo que no se puede nombrar. Esta es la historia de Lao Tzu, o más bien, la historia de la leyenda de Lao Tzu, del texto que se le atribuye, de la filosofía que supuestamente fundó, y de por qué esta figura posiblemente ficticia se volvió tan profundamente real en la imaginación china que moldeó una civilización. Es historia sobre cómo los mitos se vuelven verdades, cómo los textos crean movimientos, cómo la ausencia puede ser más poderosa que la presencia. Y es historia sobre una de las filosofías más extrañas, más contraintuitivas, más profundamente desafiantes jamás articuladas, una filosofía que argumenta que la acción a través de la inacción es más efectiva que la acción forzada, que debilidad es fortaleza, que conocimiento es ignorancia, que el camino que puede ser nombrado no es el camino eterno. Comencemos con lo que supuestamente sabemos sobre Lao Tzu como persona histórica. Y lo primero que necesitas entender es, casi nada de esto está verificado. La fuente biográfica primaria es Registros del historiador Shiji de Sima Qian, escrito alrededor del 100 a.C., varios siglos después de que Lao Tzu supuestamente vivió. Y Sima Qian mismo admite incertidumbre, ofreciendo múltiples relatos contradictorios sobre quién podría haber sido Lao Tzu. Según el relato más popular, Lao Tzu nació en el estado de Chu durante el periodo de primavera y otoño, aproximadamente 600-500 siglos antes de Cristo. Aunque las fechas exactas son disputadas, algunas fuentes dicen que vivió en el siglo VI antes de Cristo, otras en el siglo IV antes de Cristo. Su nombre supuestamente era Li Er, y trabajó como archivero en la Biblioteca Real de la dinastía Zhou, donde tenía acceso a textos antiguos y conocimiento esotérico. La historia legendaria ahí es absolutamente legendaria. Nadie cree que esto sucedió literalmente. Es que Lao Tzu, desilusionado con la decadencia de la dinastía Zhou y el caos del periodo de los estados combatientes, decidió dejar la civilización. Montó en un buey de agua y viajó hacia el oeste, hacia las tierras salvajes más allá de China. Cuando llegó al paso fronterizo de Hangu, el guardián del paso, un hombre llamado Jin Shi, reconoció a Lao Tzu como sabio y le rogó que escribiera sus enseñanzas antes de desaparecer para siempre. Lao Tzu estuvo de acuerdo. Se sentó y compuso el Dao de Jing, 5000 caracteres chinos articulando su filosofía del Dao, el camino. Luego le dio el texto a Jin Shi, montó su buey y continuó hacia el oeste,
nunca más visto. Esta historia es obviamente mítica. Tiene todos los elementos de una fábula: el sabio anciano dejando la civilización corrupta, el encuentro en el paso fronterizo, la transmisión de sabiduría secreta, el viaje misterioso hacia lo desconocido. Pero la historia revela algo importante. Desde el principio mismo, Laozi fue figura asociada con retiro, con rechazo de civilización, con sabiduría que viene de salir de la sociedad en lugar de participar en ella. Esto es fundamentalmente diferente de Confucio, quien vivió aproximadamente en el mismo tiempo, 551-479 a.C., y quien pasó su vida tratando de participar en gobierno, aconsejar a gobernantes, reformar sociedad desde dentro. Laozi representa lo opuesto, el sabio que opta por salir. ¿Ahora realmente existió Laozi? Los académicos modernos están profundamente divididos. Algunos argumentan que probablemente hubo un pensador histórico, quizás un archivero llamado Li Erke, articuló ideas tempranas que más tarde se convirtieron en taoísmo, y que con el tiempo se volvió legendario. Otros argumentan que Laozi es construcción compuesta múltiples pensadores taoístas, tempranos amalgamados en figura única legendaria, similar a cómo Homero podría representar tradición de múltiples bardos en lugar de un solo poeta. Y otros argumentan que Laozi fue inventado retroactivamente, que el Dao de Jing fue compuesto gradualmente durante el periodo de los estados combatientes, 475-221 a.C., por múltiples autores anónimos, y que Laozi fue creado como fundador mítico para darle al texto autoridad. La evidencia es ambigua. El texto chino más antiguo que menciona a Laozi es de Zhuangzi, aproximadamente 369-286 a.C., quien se refiere a Lao Dan, otro nombre supuestamente asociado con Laozi, como maestro o figura sabia. Pero Zhuangzi escribe en estilo altamente alegórico. Nunca está claro si está describiendo personas históricas reales o personajes filosóficos. El Dao de Jing mismo no hace referencia a ningún autor. No dice yo, Laozi, te enseño. Solo presenta ideas sin atribución. Esto es muy diferente de textos confucianos como las Analectas, que claramente documentan dichos de Confucio y conversaciones con discípulos específicos. Las primeras versiones físicas del Dao de Jing que tenemos, textos de bambú descubiertos en tumbas, datan del siglo III a.C., varios siglos después de que Laozi supuestamente vivió. Entonces lo que tenemos es esto, un texto que probablemente fue compuesto gradualmente durante los siglos IV o III a.C., atribuido retroactivamente a figura legendaria llamada Laozi, cuya existencia histórica es incierta, cuya biografía es mayormente mítica, pero cuya influencia es absolutamente real. Y francamente, esto es perfectamente apropiado para un texto taoísta. Porque el taoísmo argumenta que los nombres son arbitrarios, que la autoría individual es ilusión, que la sabiduría no viene de individuos sino de percepción del Dao subyacente que es anónimo, sin nombre, eterno. La ausencia de un Laozi histórico verificable de alguna manera hace que el Dao de Jing sea más taoísta. Es enseñanza sin maestro, sabiduría sin sabio, el camino sin guía. Pero independientemente de si Laozi existió, el texto existe. Y el texto es extraordinario. Así que hablemos de lo que realmente dice el Dao de Jing, porque esto es donde Laozi real o mítico articuló filosofía que cambió China. Y nadie podía haber esperado cuán profundamente desafiante y contraintuitiva esta filosofía sería. El Dao de Jing, también escrito Tao Te Ching, es texto extraño. Es corto, solo alrededor de 5.000 caracteres chinos, que se traduce a aproximadamente 5.000 palabras en inglés dependiendo de cómo lo cuentes. Es oscuro, lleno de paradojas, deliberadamente ambiguo. Está escrito en verso poético, no en prosa argumentativa. Y comienza con lo que posiblemente sea la apertura más famosa en toda la filosofía china. Dao que Dao, Fei Chang Dao, Ming que Ming, Fei Chang Ming. Traducido literalmente, y las traducciones varían enormemente. El Dao que puede ser expresado no es el Dao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Esta primera línea establece el problema fundamental que el taoísmo está tratando de abordar. El lenguaje es inadecuado para capturar la verdad. En el momento en que pones nombre a algo, lo reduces, lo congelas, lo separas de la realidad fluida e interconectada de la cual es parte. El Dao, el camino, el principio fundamental del universo, la realidad última, no puede ser capturado en palabras. Y sin embargo, aquí está Laozi, o quien sea que escribió esto, usando palabras para explicar por qué las palabras no pueden explicarlo. Esta es la paradoja central del Dao de Jing.
Está constantemente apuntando más allá de sí mismo, diciendo, lo que estoy tratando de describir no puede ser descrito, pero déjame intentar describirlo de todos modos. Entonces, ¿qué es el Dao? El texto ofrece múltiples metáforas. El Dao es como agua fluye naturalmente. Toma el camino de menor resistencia. Es suave pero puede desgastar piedra. Busca los lugares bajos que otros desprecian. El Dao es como un valle vacío, sin forma, receptivo, conteniendo todo precisamente porque no es nada. El Dao es como el espacio dentro de una vasija. El vacío es lo que hace útil a la vasija, no la arcilla. El Dao es como la madre del universo, da a luz a todas las cosas, pero no las posee. Las nutre, pero no las controla. El Dao existía antes del cielo y la tierra. No tiene forma, no cambia, penetra todo, es la fuente de todas las cosas. Es incognoscible a través del razonamiento intelectual, pero puede ser experimentado a través de quietud, no acción y alineación con los patrones naturales. Si esto suena vago y místico, es porque lo es deliberadamente. El taoísmo no es filosofía analítica tratando de definir términos precisamente. Es filosofía apofática, enseñando lo que el Dao no es más que lo que es, apuntando hacia verdad que no puede ser capturada en lenguaje conceptual. Pero el Dao De Jing no es solo metafísica abstracta, tiene implicaciones prácticas muy específicas para cómo vivir, cómo gobernar, cómo comportarse, y estas implicaciones son radicalmente contraintuitivas. El concepto central es Wu Wei, no acción, o acción sin esfuerzo. Esto no significa no hacer nada. Significa actuar de maneras que están en armonía con el flujo natural de las cosas en lugar de forzar, luchar, imponer tu voluntad. Es acción que parece sin esfuerzo porque estás trabajando con la naturaleza, no contra ella. El Dao De Jing dice: el Dao nunca actúa, pero nada queda sin hacer. Esta es paradoja clásica taoísta. La forma más efectiva de lograr cosas es no forzar, no luchar, permitir que las cosas se desarrollen naturalmente, comparado con confucianismo que enseña cultivación deliberada de virtud, educación rigurosa, participación activa en gobierno, mejora moral a través de esfuerzo. El taoísmo dice, todo ese esfuerzo es contraproducente. Estás interfiriendo con la naturalidad espontánea de las cosas. Es como tratar de hacer que el agua fluya cuesta arriba. Puedes forzarla temporalmente, pero tan pronto como dejas de forzar, volverá a su patrón natural. Y aquí hay otro principio clave. Debilidad es fortaleza. El Dao De Jing dice repetidamente que lo suave supera a lo duro, lo débil supera a lo fuerte, lo flexible sobrevive mientras lo rígido se rompe. Agua, la sustancia más suave, desgasta piedra. Bambú flexible y doblándose sobrevive tormentas que rompen robles rígidos. Bebé completamente indefenso está más lleno de vitalidad que adulto. Lengua suave sobrevive mientras dientes duros eventualmente caen. Esta no es metáfora, es observación sobre cómo funciona el poder realmente. Cosas que son rígidas, inflexibles, que insisten en su propia fortaleza, se vuelven frágiles, se rompen bajo presión. Pero cosas que son flexibles, adaptables, que ceden cuando es presionadas, sobreviven. Aplicado a relaciones humanas, esto significa: no trates de dominar a otros a través de fuerza. No insistas en tu propia rectitud. No te resistas rígidamente cuando seas desafiado. En cambio, sé como agua, encuentra el camino alrededor de obstáculos, llena espacios vacíos, adapta tu forma a tu contenedor. Y eventualmente, a través de persistencia paciente, lograrás lo que fuerza nunca podría. Esto es profundamente subversivo para la forma en que la mayoría de las culturas piensan sobre poder. La mayoría de las culturas celebran fuerza, agresión, imposición de voluntad. El taoísmo dice, eso es exactamente lo que te hace débil. El verdadero poder viene de ceder, de ser flexible, de no resistencia. Aplicado a gobierno, y el Dao De Jing tiene mucho que decir sobre gobierno. Esto lleva a prescripciones políticas radicales. El mejor gobernante, dice el Dao De Jing, es aquel cuya existencia el pueblo apenas nota. Gobernante inferior es aquel a quien el pueblo elogia. Peor es aquel a quien el pueblo teme. Y el peor de todos es aquel a quien el pueblo desprecia. El gobernante sabio no trata de controlar todo, no emite leyes interminables, no se involucra en proyectos grandiosos. En cambio, practica Wu Wei, gobernanza mínima que permite que la gente viva naturalmente. Gobierna un gran país como cocinarías un pez pequeño, con toque ligero, sin agitación excesiva, sin interferencia. Esto es exactamente opuesto al confucianismo.
que argumenta que el buen gobierno requiere educación moral extensiva, leyes detalladas, rituales elaborados, participación activa de funcionarios virtuosos. El taoísmo dice, todo ese activismo hace las cosas peor. Mientras más leyes haces, más criminales creas. Mientras más reglas impones, más personas buscan maneras de eludirlas. Mientras más tratas de controlar, más caos generas. La solución taoísta es radical simplicidad. Menos leyes, menos gobierno, menos interferencia. Deja que la gente viva simplemente. No los eduques con conocimiento sofisticado que los hace astutos y competitivos. No los llenes de deseos de lujos que los hacen descontentos. Manténlos simples, satisfechos con lo básico, y gobernarán a sí mismos. Ahora, esto puede sonar utópico o incluso primitivo, pero hay sofisticación subyacente aquí. El taoísmo está argumentando que las sociedades complejas con leyes elaboradas, jerarquías estrictas, educación extensiva, crean sus propios problemas. Las personas se vuelven alienadas, competitivas, ansiosas, infelices. Han perdido contacto con sus naturalezas espontáneas. Se han vuelto atrapadas en redes de obligaciones sociales, expectativas, deseos artificiales. Y la solución no es más educación moral o leyes más estrictas. La solución es simplificar, despojar complejidades artificiales, volver a formas de vida más naturales, dejar de tratar de controlar todo. Esto se extiende a moralidad personal. El Dao De Jing es escéptico de virtudes convencionales. Argumenta que conceptos como bondad, justicia, piedad filial, son artificiales, surgen solo cuando las personas han perdido su bondad natural espontánea. Cuando el Dao fue perdido, vino la bondad. Cuando la bondad fue perdida, vino la moralidad. Cuando la moralidad fue perdida, vino el ritual. Esto es crítica directa del confucianismo, que celebraba ritual, moralidad, virtud cultivada. El taoísmo dice, si necesitas todas estas virtudes explícitas, es porque la sociedad ya está corrupta. En estado natural, las personas no necesitarían enseñanza de bondad, actuarían bondadosamente espontáneamente. Entonces el taoísmo aboga por regreso a espontaneidad natural, lo que el Dao De Jing llama Siran, auto así o naturalidad espontánea. Bebés y niños pequeños son frecuentemente usados como modelos. No han sido condicionados por normas sociales. Actúan espontáneamente, viven en el momento presente, no se aferran a conceptos fijos. Y aquí hay otro tema, vacío y no ser. El Dao De Jing celebra vacío. Dice que es el vacío lo que hace las cosas útiles. Rueda tiene 30 radios convergiendo en vacío central. Es el vacío lo que permite que la rueda gire. Vasija está hecha de arcilla, pero es el espacio vacío dentro lo que la hace útil. Casa tiene puertas y ventanas. Son las aberturas vacías las que la hacen habitable. Aplicado a vida humana, personas que están llenas de conocimiento, opiniones, deseos, ambiciones, no pueden recibir nada nuevo. Son rígidas, inflexibles, pero persona que cultiva vacío, silenciando la mente, liberando deseos, dejando ir conceptos fijos, se vuelve receptiva, flexible, capaz de responder espontáneamente a situaciones. Esto es práctica protomeditativa. El Dao De Jing está argumentando por aquietar la mente, reducir pensamiento discursivo, experimentar realidad directamente en lugar de a través de filtros conceptuales. Esto influenció profundamente el desarrollo posterior del budismo Chan, Zen, que adoptó muchas ideas taoístas, y el Dao De Jing tiene actitud distintiva hacia conocimiento. Argumenta que conocimiento convencional es frecuentemente obstáculo para entendimiento real. Quien sabe no habla. Quien habla no sabe. En búsqueda de aprendizaje, cada día se gana algo. En búsqueda del Dao, cada día se pierde algo. Esto suena antiintelectual, pero no es simplemente anticonocimiento. Está distinguiendo entre conocimiento conceptual, acumular información, aprender teorías, memorizar textos y comprensión directa e intuitiva que viene de experiencia y observación. Conocimiento conceptual puede ser engañoso. Te da sensación de entender cuando realmente solo has memorizado palabras. Comprensión intuitiva del Dao no puede ser aprendida de libros. Viene de observación silenciosa, de participación directa en el flujo natural de las cosas. Ahora, todas estas ideas Wu Wei, debilidad como fortaleza, vacío, simplicidad, escepticismo sobre virtud y conocimiento, eran radicalmente contraintuitivas en contexto chino. La sociedad china era altamente estructurada, jerárquica, enfatizando educación, ritual, moralidad explícita, gobierno activo. El taoísmo dice, todo eso te está haciendo miserable. Simplifica, deja ir, deja de tratar de controlar todo, sé como agua. Pero aquí está lo que es crucial entender.
El taoísmo no era filosofía de protesta o revolución política, no abogaba por derrocar dinastías o abolir jerarquías sociales. Era más sutil, abogaba por retiro psicológico, por no invertir profundamente en sistemas sociales, por mantener cierto desapego mientras nominalmente participabas en sociedad. Esto hizo que fuera atractivo para cierto tipo de persona en China imperial, frecuentemente funcionarios educados que se desilusionaban con política corrupta, o artistas e intelectuales que se sentían sofocados por normas confucianas. El taoísmo ofrecía salida psicológica. No tenías que abandonar sociedad completamente, aunque algunos lo hacían convirtiéndose en ermitaños, pero podías adoptar actitud taoísta, hacer tu trabajo con toque ligero, no tomar las cosas demasiado en serio, cultivar vida interior de simplicidad y espontaneidad, encontrar libertad dentro de restricciones. Esto creó patrón distintivo en cultura intelectual china, donde individuos educados frecuentemente eran confucianos en oficina, taoístas en casa, sirviendo en gobierno, siguiendo rituales apropiados, cumpliendo deberes sociales cuando necesario, pero retirándose a simplicidad taoísta, apreciación de naturaleza, composición de poesía, bebida de vino, en su vida privada. Esta síntesis de confucianismo y taoísmo, opuestos complementarios, como Yin y Yangtze, volvió característica definitoria de cultura de élite china. Y el taoísmo influyó profundamente en artes chinas. Poesía china está llena de temas taoístas, retiro a montañas, apreciación de simplicidad natural, celebración de espontaneidad, escepticismo sobre ambición mundana. Pintura china paisajística, con sus espacios vacíos masivos, sus figuras humanas diminutas perdidas en vastos paisajes, su enfoque en niebla, nubes, agua, es profundamente taoísta en estética. Medicina tradicional china incorporó conceptos taoístas sobre equilibrio, flujo de energía, Kei, no interferencia con procesos naturales. Artes marciales chinas, particularmente el Tai Chi son explícitamente taoístas, enfatizando suavidad superando dureza, ceder para vencer, fluir con energía del oponente en lugar de resistirla directamente. Y el taoísmo evolucionó con el tiempo. Lo que comenzó como filosofía, el taoísmo filosófico del Dao De Jing y Zhuangzi, gradualmente desarrolló dimensiones religiosas. El taoísmo religioso surgió durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., y periodos posteriores, incorporando prácticas rituales, panteón de deidades, con Laozi mismo siendo deificado, templos, sacerdotes, alquimia, técnicas para lograr inmortalidad, escrituras reveladas. Esta división entre taoísmo filosófico y taoísmo religioso es importante. Cuando los occidentales encuentran taoísmo, generalmente encuentran el taoísmo filosófico, el Dao De Jing, ideas sobre Wu Wei, conceptos sobre naturalidad espontánea. Pero en China, el taoísmo también existe como religión organizada con estructuras institucionales, prácticas rituales, clero ordenado. Ambas formas reivindican a Laozi como fundador, pero son bastante diferentes en práctica. Y esto nos trae de vuelta a pregunta original: ¿quién fue Laozi? Y la respuesta honesta es: no sabemos. Podría haber sido persona histórica real cuyas enseñanzas fueron preservadas y elaboradas por seguidores. Podría haber sido construcción compuesta viejo maestro, representando tradición de múltiples pensadores anónimos. Podría haber sido completamente legendario, figura mítica, inventada retroactivamente para dar autoridad al Dao De Jing. Pero aquí está lo que importa. Independientemente de si Laozi existió como individuo histórico, Laozi existe como fenómeno cultural. Es nombre asociado con uno de los textos más influyentes jamás escritos, texto que articuló filosofía, que moldeó civilización china, que ofreció alternativa al confucianismo, que inspiró arte, literatura, medicina, artes marciales, que eventualmente se extendió más allá de China para influir en Japón, Corea, Vietnam y eventualmente al mundo. Y la paradoja de Laozi es perfectamente apropiada. El fundador del taoísmo es elusivo, incierto, posiblemente inexistente, tal como el Dao mismo es innombrable, indefinible, más allá de captura conceptual. Laozi enseña dejando ir. Enseña a través de ausencia. Enseña que el verdadero conocimiento no puede ser transmitido en palabras, que el verdadero poder viene de no acción, que la verdadera presencia es una especie de ausencia. Entonces, tal vez la incertidumbre histórica sobre Laozi no es defecto, es característica, es la lección final del taoísmo. No te aferres a nombres, identidades, certezas históricas. Deja ir, sé como agua, fluye. Y la influencia de Laozi o del texto atribuido a Laozi persiste hasta hoy. El Dao De Jing ha sido traducido a más de 250 idiomas. Hay literalmente cientos de traducciones al inglés solas, cada una tratando de capturar significado escurridizo del texto chino clásico.
Personas que nunca han oído hablar de Laozi citan sus ideas. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Conocer a otros es sabiduría. Conocerse a sí mismo es iluminación. Naturaleza no se apresura, pero todo se cumple. Ejecutivos de negocios leen el Tao Te Ching buscando consejos de liderazgo. Practicantes de mindfulness lo citan al enseñar sobre presencia y no apego. Ambientalistas encuentran ecos de pensamiento ecológico en énfasis taoísta en vivir en armonía con naturaleza. Todos están extrayendo de texto atribuido a hombre que probablemente nunca existió, escribiendo sobre principio que no puede ser nombrado, enseñando filosofía que dice que la verdadera enseñanza no puede ser enseñada. Esa es la última paradoja. Y tal vez la razón por la que Laozi sigue resonando real o legendario, histórico o mítico, es porque las preguntas que el taoísmo hace son atemporales. ¿Cómo vives significativamente en sociedad que se siente artificial? ¿Cómo encuentras libertad dentro de restricciones? ¿Cómo actúas efectivamente sin forzar? ¿Cómo permaneces flexible en mundo que demanda rigidez? ¿Cómo cultivas simplicidad en medio de complejidad? Estas preguntas no son solo chinas, son humanas, y las respuestas que Laozi ofrece o que están contenidas en el texto atribuido a Laozi, aunque contraintuitivas, aunque paradójicas, siguen hablando a personas que se sienten atrapadas por sistemas que no hicieron, que ansían autenticidad en mundo que demanda performance, que buscan maneras de vivir más ligeras. Entonces conoces el Yin y el Yang, pero ahora conoces a Laozi o al menos. Conoces la leyenda, el texto, la filosofía, la influencia, y quizás eso es suficiente, porque el taoísmo te diría, no te aferres a hechos históricos, no insistas en certeza, no trates de capturar el Tao en palabras, simplemente experimenta, observa agua, nota cómo fluye, nota cómo el suave supera al duro, cómo el flexible sobrevive, cómo el vacío es útil, nota cómo tratar demasiado hace las cosas peor, cómo forzar crea resistencia, cómo el mejor liderazgo es casi invisible. Y tal vez, solo tal vez, entenderás lo que Laozi real o imaginario, histórico o mítico, estaba tratando de transmitir. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno, pero aún así vale la pena apuntar hacia él. Y eso es lo que Laozi hizo, o lo que alguien usando ese nombre hizo, o lo que tradición colectiva de pensadores taoístas anónimos hizo. Los detalles no importan tanto como la enseñanza. Deja ir, sé simple. Fluye como agua, y en ese fluir encuentra libertad,